9 en punto de la noche, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición que les prometo va a ser sensacional al pie de la letra. Me toca estar hoy con una persona a la que tengo que decir, tengo que reconocer públicamente, porque cuando las cosas estaban bien y cuando las papas quemaban, decidió decir, sí, voy a estar. Y cuando las papas quemaban, por ejemplo, en aquel momento en el que le saltaba un video, en el que lo acusaban después de trato a puá y demás, y le quedaba ese mote durante un buen tiempo, llegó, habló, contestó a las preguntas que teníamos. Después le tocó un tiempo de comodidad, y le tocó un tiempo de comodidad por la posición política que estaba tomando, y él es consciente de eso. Pero hoy de nuevo le toca una posición que él sabe, es incómoda para con el pensamiento que tenemos algunos sectores de la prensa en general, de la ciudadanía, con respecto a una cercanía a Horacio Cartes. Pero vamos a hablar, les prometo que va a ser una conversación sincera, le conozco algo ya en este tiempo que hemos charlado públicamente y creo que va a ser una conversación frontal, sincera, honesta. Senador Beto Velar, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, digo, buenas noches. Me quedó el chiste de la radio. Buenas noches, Santiago. Un gusto poder compartir contigo esta programación. Estuviste en los momentos complicados, dando la cara, y ahora pensé que ibas a decir, tengo cosas que hacer y tengo compromisos como para evitar la charla. No, pero yo aprendí algo. Cuando vos hablas con la verdad, por más complejas, por más complicadas que sean esas situaciones, dar la cara siempre es lo mejor. Y si te equivocaste, como en mi caso, uno tiene que tener la suficiente humildad en reconocer sus errores. Porque creo que el ciudadano paraguayo lo que detesta es la hipocresía, el cinismo. Porque durante mucho tiempo la concepción pueblerina de lo político o del político era de aquel vivito, del pillito, que bajo argumentaciones falaces se convertía en un hombre bien posicionado. Y yo creo que con el doctor Argaña como líder emergió un nuevo estilo del hombre frontal, del hombre que asume posiciones. Y bueno, yo soy de esa escuela, de esa línea, con mis errores, con mis aciertos y con mis desaciertos. Pero el pillito y el vivito no fue aquel del video. Esa fue una situación coyuntural en donde, pese a la advertencia de mi hermano Ever, yo asumí un rol que no me correspondía y que me costó muy caro. Mucha gente me dijo para que yo negara el hecho. Debo confesarte, había gente inclusive de altísimo nivel político, lógicamente no voy a comentar sus nombres, me decían, decir que fue un montaje, que no eras vos. A lo que mi hermano Ever me dice, no, hay que asumir la realidad tal cual es y sobre esa parte, y de esa manera vamos a ejercer tu defensa. Y yo he pedido perdón de manera pública. He asumido y tuve costos muy grandes políticamente hablando. Ese hecho me imposibilitó que en el primer periodo sea vicepresidente de la Cámara de Senadores. Quizás mi aspiración de siempre fue llegar a ser presidente del partido. Lógicamente me restó autoridad moral, autoridad política. Y bueno, he tenido situaciones muy agradables. Yo me considero un hombre bendecido por Dios. Fíjate, a los 25 años yo ya he sido electo el presidente seccional más joven del país. A los 29 años fui electo el gobernador más joven de la República. A los 34 con Nicanor fui el ministro más joven de su gabinete y a los 35 el senador más joven. Siempre en la edad límite. Y por eso digo, yo soy una persona bendecida, con mis luces, con mis sombras. Yo no soy un Messi, no soy un Ronaldo, ni tengo el apellido Sucolillo, no tengo el apellido Guasmosi, por decirte.
Soy Ovelar Benítez, proveniente de una familia tradicional de mi departamento y he tenido la fortuna de ocupar espacios importantes. Silvio, ¿te permitió esa situación conocer, después de un tiempo, dos facetas de la política? Sí. La que está cercana al aplauso y la que está cercana a la crítica, Sí. fuerte, dura, la crítica que te trata de vendido inclusive, Sí. la crítica que dice seguramente algún maletín le dieron para que cambie de posición, la crítica que no pregunta, Sí. la crítica que afirma que te vendiste a un sector determinado. Tuviste una virtud en todo este tiempo y creo que eras el único que podía decir: construí mi Cordero fortaleza. de Dios que quita el pecado del mundo, como le gusta decir a Camilo, en la base de la oposición a Cartes, Así es. siendo el único, Senador no cartista, el único, el único, desde el primer día. desde el primer día. Y habiendo ganado todas las elecciones internas a los candidatos de Cartes. Yo no perdí una sola interna frente a los candidatos cartistas en mi departamento. ¿Eso qué te permitió políticamente? Me permitió ganarme el respeto de mucha gente. ¿Pero lo hiciste por estrategia o lo hiciste por convicción? Por convicción, porque yo lo veía a Cartes como un outsider. Yo soy un hombre que se formó en las divisiones inferiores del partido. Fui primero presidente de la Juventud Colorada, después fui presidente seccional. Y el señor Cartes venía de afuera. Él era un outsider que las circunstancias, los errores de los líderes políticos del momento permitieron la emergencia de alguien de afuera. Entonces, lógicamente, yo no comulgaba con esa lógica empresarial con la que venía el señor Cartes. Decís que lo hiciste por convicción, pero si miramos desde la estrategia, eso te permitió de alguna manera que muchos, no olvidemos, pero pongamos en pausa el trato a Puá Sí. y veamos a Silvio Velar como un tipo que buscaba de alguna manera lavarse la cara Sí, y mostrar un rol de defensa constitucional tremendo. sí. ¿Cómo sentiste eso en lo personal? ¿Qué te permitió eso de algún modo? A mí me permitió, primeramente, recuperar mi autoridad política, porque yo percibí que generé y me gané el respeto de mucha gente, no solamente dentro del partido, sino fuera del partido, porque fueron momentos muy álgidos. De repente hoy, cuando algunos amigos me dicen, pero Beto, te acercas a Cartes, yo me suelo sonreír, porque esos amigos estuvieron en el regazo de Cartes hasta hace poco tiempo. Sin embargo, nosotros construimos una posición contraria al cartismo desde la hora cero, y creo que el punto de inflexión en el periodo que se está yendo se dio el 25 de agosto. Sí. Y yo debo decirte lo siguiente, porque aquí mucha gente se atribuye la paternidad de aquella jugada. Y yo recuerdo muy bien, fue un domingo a la tarde que le llamo a Desiré Masi. Y el pensador, el ideólogo de la jugada del 25, de presentar nosotros mismos el tema de la enmienda, fue Rafael Filisola. Y ahí empezamos con Desiré, ¿y por qué si tenemos los números no hacemos la jugada? Presentar para rechazar. Claro, ahí ya entra Cachito Salomón, ahí ya entra Tito Saguier y entra otros actores. Y bueno, yo recuerdo, yo tengo memoria fotográfica, no me olvido nunca la escena, el escenario de aquel 25 de agosto. ¿Cómo fue? Primero, para la presentación, nosotros teníamos que presentar, fue una argucia, el pedido del estudio del proyecto de la enmienda para después rechazarlo. Y juntar las 12 firmas luego no fue una tarea fácil. Recuerdo perfectamente bien, no cerrábamos los números en principio. Y cuando llego a la sala de sesiones le encuentro a Castiglioni, que generalmente no llega temprano, él ya estaba sentado. Uf, yo lo conozco a Castiglioni. Castiglioni es un tipo que si te dice algo, ni el Papa le cambia. Pues.
Entonces me dice Cachito, preguntarle un poco a Castiglioni cuál va a ser su posición. Porque en ese momento Castiglioni también estaba buscando la bendición de Cartes para ser su candidato a presidente de la República. Él no formaba parte de nuestro bloque Añetete en ese entonces. Y me dice Luis, Silvio, vos sabés cuál es mi posición. Yo estoy en contra de la enmienda, no es constitucional. O sea, vas a acompañarnos. Entonces voy a comunicarle a la perrada. Me voy y le comento a Desiré y a otros amigos que está jugado. Y después me preguntan, y averiguo, miren Yandel, Lugo, y se va a votar. Como yo 10 veces ya había hablado con Lugo y Lugo decía, yo voy a votar en contra de esto. Me voy, confirmo. Y después tuvimos que hablar con otros colegas. Cuando convocamos a la sesión extraordinaria para tratar, nosotros teníamos 22, faltaba un voto. Yo no voy a comentar quién fue ese voto. ¿De qué sector era? De nuestro sector. Y yo como bancada estuve a punto de mandar todo a la borda porque estaba fuera de sí, estaba nervioso. Y el compañero Marito le jugó a ese compañero al corazón. Y nos permitió tener los 33 votos. ¿Qué le dijo? Y le pidió, por mí hace esto, hermano, le dice. Yo te pido. Porque ese compañero exigía de que haya un mayor número de... Era muy precaria la cantidad que teníamos. Muy ajustada. Muy ajustada. Y Marito consiguió ese voto. Se hizo la sesión. Y después ya desencadenó en todo lo que finalmente acontecieron. Las marchas, aquellas sesiones truchas que se dieron, aquella aprobación irregular, las sesiones en la bancada de Frente Guazú. Y bueno, todo lo que finalmente desencadenó, y bueno, gracias a Dios no se dio aquella enmienda que hubiese significado violentar la Constitución Nacional. Te quiero mostrar un video Sí. para poner en contexto y recordar un poco parte de esos episodios que estás mencionando. Tenemos el video, el material como para verlo al aire. A ver. De modificación del reglamento, derivamos a la comisión de peticiones para que se expidan. Está derivando ya, senador, con esto. ¡Tiene validez, vestido! ¡No tiene ninguna validez, vestido! ¡No tiene vergüenza! A la comisión de... ¡No tiene ninguna validez, vestido! ¿Por qué te vas, cobarde? Por sus colegas. Venimos esos vídeos acá adelante, no está nórdico. Y está animado. ¡Cobarde de mierda! ¡No te da vergüenza! ¡Ay, qué rico, ahora! Venimos de gordo tan nórdico. ¡Oíme, cobarde! ¿Qué pasó con ese Beto Velar? Y sigue siendo el mismo. Yo no cambié de principio. Pero Beto, hoy, a ver, hoy sos consciente. Vamos al escenario de hoy. Sí. Vamos a poner en pausa el escenario de aquel momento. Hoy Beto Velar quiere ser presidente del Senado, quiere ser presidente de la ANR, derecho legítimo, absolutamente no lo voy a cuestionar, pero se convirtió en el puente de negociación entre el cartismo y Colorado Añetete. Pero al punto que para mí se precipita, se apresura y se va y ya le dice a Cartes, tranquilo que nosotros vamos a aceptar la renuncia de Pucheta, tranquilo que nosotros vamos a aceptar tu renuncia. Y Cartes ya cuenta con eso. Y ya hace una reunión con su equipo. Y a su equipo le dice, Aliana va a ser presidente de la Cámara de Diputados, vamos a dar nuestro apoyo para que Beto Velar sea presidente del Senado. Pero después habla Añetete y dice Blanca, nosotros no debatimos todavía esto en bancada. Como bancada no debatimos.
La percepción que queda. Hoy José Terei Beto Vila, presidente del Partido Colorado y presidente del Congreso, que ya se fue, negoció ya todo con Cartes, cerró todo con moño completo y le madrugó hasta su equipo político. ¿Vale, Beto? No. Primero que no se cerró el paquete tal cual se puede interpretar según tu deducción. Porque el tema del juramento de Cartes ya se venía manejando durante la campaña. Y yo te he dicho en la radio que yo no he obrado, absolutamente no me he movido en ningún momento sin haber conversado con Marito. Primero porque nosotros entendimos que el partido, para que Marito llegara a ser presidente de la República, era necesaria la unidad. Y el puente, el primer puente para ese acercamiento Honor Colorado Añetete post-elección, creo que fue José Alberto Alderete, no Beto Velar. Beto Velar ya viene como un segundo contingente, porque nosotros teníamos una realidad en el departamento de Caguazú, donde las elecciones siempre son muy disputadas. Al punto tal que, si te fijas en las estadísticas, tuvimos 3 gobernadores colorados y ahora 3 gobernadores liberales. Las elecciones pasadas ganamos por 1000 votos y ahora perdimos por un poco más de 2000 votos. Siempre las elecciones son muy peleadas. La única elección donde se obtuvo una gran diferencia fue justamente en el 98, cuando yo llego a ser gobernador y ganamos por 13.000 votos de diferencia. Pero ese no es un mérito particular mío. En ese entonces se dio aquella unidad también Cubas-Argaña. Y si me permitiste, comento una anécdota muy simpática. Pero sin que te desvíes de mí de este episodio. No, lógico. Nosotros siempre, vos sos un muy buen boxeador que siempre le trae a uno en el centro del ring. Vos no te olvidás de tu pregunta. Al único que no le puedo traer es a ese grillo maldito que nos está matando la charla. Sí. Pero no importa. Recuerdo, yo era candidato del argañismo y tenía el dilema existencial, porque era Oviedo gana a nivel nacional y a nivel departamental gano yo, con los votos cruzados. Y no había forma de convencerle a los oviedistas para que le voten a un argañista. Y vengo junto al ingeniero Cubas y le pido la ayuda de él para que pudiéramos trabajar juntos. ¿Y qué hace Cubas? Me dice, Deika, no voy a poder yo irme, pero te voy a enviar a alguien que te va a ayudar. ¿A quién le envía? A Enrique González Quintana, que utiliza un discurso filosófico, doctrinario de altísimo nivel para cautivar a las masas oviedistas para que me acompañen. Y recuerdo perfectamente la frase, toda rimada. Paraguaybelino o Caguazú Bebeto o Yaujamazo o Jamandi o si no Uta Tucumbo. Cautivó a las masas oviedistas, gané por 13.000 votos de diferencia. Hasta ahora nadie ganó por esa diferencia. Bueno, retornamos a tu consulta. Me preguntabas, Santiago. ¿Cómo se dio este paso de Beto Velar como el principal articulador de los intereses de Cartes? Sí. No, es que Cartes y Marito ya venían conversando con mucha frecuencia en la etapa final de la campaña. Y cuando se habla de Congreso Nacional, lógicamente, en puridad, se hace hasta un spot publicitario donde sale Marito con Cartes y con Castiglioni. Porque era lo que electoralmente había que hacer. Era lo que electoralmente convenía. Y se habla de la posibilidad de la renuncia de la señora Pucheta para, lógicamente, ocupar la banca del compañero Juan Afara. Es ahí que me comunica, me llama el compañero Juan Darío Monge, que iba a ser esa la decisión. Y que inclusive el propio presidente de la República estaba dispuesto también a renglón seguido renunciar para que una vez que la señora Pucheta asuma,
la vicepresidencia, él pudiera renunciar, dejar la vacancia y él pudiera dejar la presidencia de la República y ir a jurar como senador electo el 30 de agosto, perdón, el 30 de junio o el 1 de julio, la fecha en que se convoque el Congreso. Te cuenta Monjes eso. Me cuenta Monjes, perfecto. Entonces, yo voy junto a Marito a comentarle la decisión ya que se estaba tomando en Buru Villaroga en ese momento. Y Marito y estaba justamente Calé en esa oportunidad. Y me dice Calé, bueno, Beto, nuestro cuestionamiento era si esta señora pedía permiso, porque eso iba a generar una gran polémica y aparte no era lo correcto e imposibilitaría que nosotros como Añetete nos prestáramos a esa jugada. Entonces el compañero Mario Abdo Benítez dio la venia correspondiente y yo fui a comunicar de esa decisión tomada. Dos cuestiones. Primero, ¿por qué recurren a vos desde el cartismo? ¿En qué momento el cartismo empieza a verte como el hombre que podía ir a llevar ese mensaje a Mario Abdo Benítez? Porque antes nomás me dijiste que ya las relaciones entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes eran más fluidas. Sí. Entonces, ¿por qué no levanta el teléfono Cartes y le dice directamente a Mario Abdo y elige como interlocutor a Beto Velar? Le elige a Juan Darío, porque la conversación ya es directa entre Juan Darío Monge y Beto Velar. Nosotros ya veníamos trabajando, inclusive en otros temas, ya veníamos trabajando dentro del Congreso. Y es más, nosotros planteábamos la posibilidad ya de una bancada unificada. Pero ¿por qué en lugar de plantearle Cartes a Mario Abdo, esta es mi intención, que renuncie Pucheta, ustedes están en condiciones de aceptar eso para que asuma la vicepresidencia? ¿Por qué no le dice a Marito? ¿Por qué te dice a vos? Que ya eras en ese momento para convertirte en el negociador. Y ellos creyeron de que la vía era, como era en el Congreso Nacional, donde nosotros teníamos que aceptar, en mi condición de líder de bancada, Juan Darío Monge, líder de la bancada Honor Colorado, ya teníamos una conversación muy fluida. Ahí es donde yo quiero empezar a entender la historia de dónde Beto toma cercanía con el cartismo. Porque no van a ir de la nada a decirle a Beto, no van a ir a decirle a Peta, por ejemplo. No van a ir a decirle a Arnoldo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué le dirían a Beto? Si Beto era el más enfrentado en todo momento. Sí, pero cuando trabajamos en las elecciones, yo debo decirte algo. En las internas partidarias, o sea, en las elecciones generales, cuando Marito y José Alberto Alderete me dicen, bueno, en el departamento de Caguazú está bien, vos estás hablando con Babisoto, estás hablando, pero el líder de Honor Colorado es Horacio Cartes. Porque teníamos problemas también en otros segmentos, donde ya ni Babi ni Marcelo manejaban, donde directamente el que daba la orden era Cartes. Y yo debo decirte con absoluta sinceridad, Cartes se portó bien. Él no solamente tomó el teléfono, sino toma el helicóptero y va a la ciudad de Caguazú a hablar con Emilio Ledesma, con Jorge Torales y con Nené Burro. Un gesto importante, demostrando su interés. Y vaya paradoja, el diagnóstico que yo había acercado de mi preocupación, tanto a Marito como también a Cartes en ese momento, era que la lucha en Caguazú no iba a ser por una cuestión de colores, sino iba a ser por una cuestión geoestratégica, de rivalidad de ciudades. La gran derrota tuvimos por 13.500 votos en la ciudad de Caguazú, habiendo ganado en Coronel Oviedo por 9.000 votos de diferencia. O sea, nuestro diagnóstico fue correcto, pero ni la presencia de Cartes, ni el apoyo logístico fue suficiente para subsanar el inconveniente. Conclusión, terminamos perdiendo la gobernación de Caguazú. No me cierra el por qué se acercaron a vos, pero pasemos ese capítulo. Llegás a Mario Abdo y le decís, presidente, me acaba de decir Horacio Cartes
esto. Sí. Calé dice, me parece bien, nosotros dijimos que esto estaba atado a que ella renuncie y si ella va a renunciar no tenemos por qué oponernos. Sí. Resuelto lo de Pucheta. Sí. ¿Cuál es el compromiso con Cartes? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el compromiso? Y ahora salto a lo siguiente. ¿Vos qué posición vas a tener cuando se tenga que dar o no quórum para la renuncia de Cartes? Y la posición que hemos asumido siempre, que él está habilitado, al igual que Nicanor, a jurar como senador de la nación. Esa es una cuestión diferente. ¿Por qué? La decisión que toma, el otro día me explicaba con detalles el ex senador Hugo Estigarribia, la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia es decir, él está habilitado Sí, para ser candidato a senador. sí. La decisión de aceptar o rechazar su renuncia como presidente de la República es una decisión constitucional del Congreso, Sí, una decisión política. sí. Y no viene atado a ningún mandato de la Corte Suprema de Justicia. Hugo Estigarribia, interpretando de esa manera, en su momento, imposibilitó que Nicanor fuese senador electo, o sea, ocupara su banca de senador, habiendo sido electo, el más votado. Y yo en ese momento, yo había votado por Nicanor, le había acompañado, porque yo estoy convencido de que ellos sí pueden ser senadores activos. O sea, mi posición con respecto a Cartes no es nueva, ya lo asumí de la misma manera con Nicanor. Y yo estoy convencido que cometimos una barbaridad los senadores en aquel entonces. Le dejamos fuera de combate a un senador electo y proclamado, como el caso de Nicanor, y en contrapartida le elegimos, o sea, lo llevamos como senador a Jorge Céspedes, que ni fue proclamado ni fue elegido. Cometimos una barbaridad. Pero insisto en esto, lo que la Corte Suprema de Justicia resuelve respecto a Cartes es, Que está habilitado. está habilitado para ser candidato, Sí, para ser senador. para ser candidato. Creo que ahora el dictamen, la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, no sé si tenés a mano, Acá no lo tengo. bueno, ya dice explícitamente que estos son los señores senadores electos. Artículo 202 de la Constitución Nacional. ¿Cuál es tu prerrogativa como senador? En el inciso 16, aceptar o rechazar la renuncia del presidente y Sí, vicepresidente de la así mismo. República. Entonces mi pregunta es, Sí, mi prerrogativa es aceptar o rechazar. claro, aceptar Y, o rechazar, claro. no ata a nada que diga según la Constitución o según... Y mi convicción es de que nosotros tenemos que aceptar la renuncia porque es un acto unilateral donde él decide renunciar para ocupar otro cargo al cual fue electo. ¿Colorado Añetete tomó algún compromiso como movimiento, como equipo político? ¿Tomó un compromiso con Cartes de aceptarle la renuncia? El compañero Mario Aldo Benítez en más de una oportunidad dijo que él no estaba de acuerdo con que los expresidentes de la República sean senadores activos, sino que sean senadores vitalicios, pero en este caso particular, él estaba de acuerdo con que habiendo esos dictámenes tanto de la justicia electoral y de la Corte Suprema, de que el señor Cartes y el señor Nicanor pudieran jurar como senadores activos del país, Y de que la nación. si liberara eventualmente los votos, ¿no hay que confiar en la palabra de Mario Abdo entonces? ¿Por qué? ¿Y porque tomó un compromiso, estás diciendo? No, él lo asumió de manera pública. Y por eso pregunto, Sí, y hay que confiar en la palabra del líder. ¿y qué pasa si libera los votos? Y bueno, ahí creo que se generarían muchas dudas. ¿Faltaría su palabra? Yo no estoy diciendo que estaría faltando a su palabra, pero se va a generar una gran polémica y en mi condición de articuladora, en mi caso particular, quedaría muy mal parado. No tendría otra... te anticipo, si eso aconteciera, yo
me veo obligado a renunciar como líder de bancada. Si se liberan los votos, Claro, vos tomás la decisión de renunciar como líder de bancada. sí. ¿Y por qué tomarías esa decisión y no la decisión de decir, voy a continuar con ustedes si me permiten? Bueno, porque nosotros en su momento articulamos conversaciones y he sido el mensajero en muchos casos y evidentemente se toman decisiones contrarias a la que el líder ha establecido. O sea, vos quedarías Y yo sería el pato de la boda, el fusible. el fusible. Pero ocurre que en la política muchas veces ocurre eso, donde manda capitán no manda marinero. Es lo que ocurre con los ministros muchas veces. Yo lo que quiero saber, Silvio, es concretamente, ¿de dónde vos sacás que Mario Abdo tomó un compromiso con Cartes? Me contaste que sí tomó un compromiso con Pucheta, Sí, pero un compromiso como tal que diga, presidente, nosotros también vamos a dar quórum para que vos puedas asumir como senador electo. Tomó ese compromiso y vos te fuiste y le dijiste a Cartes, me acaba de decir Mario Abdo Benítez, adelante con este paso porque también va a aceptar tu renuncia, o eso se te ocurre nomás a vos. no. Lo del juramento de Cartes es algo que veníamos hablando en todos los actos. No, es lo mismo. No. No, es lo mismo, Silvio. No, está bien. Pero Me acabas de decir que- ese rigor protocolar no. Pero sí se tuvo con Pucheta ese rigor protocolar. Sí, porque era lo que habíamos acordado en ese entonces, en ese momento. No así con Cartes. No, lo de Cartes es algo anterior. Es más, si se armaron eslogan publicitarios, spot publicitarios donde aparecía Marito con los rostros de Cartes y de... Esa era una cuestión electoral. Como era electoral cuando Mario Abdo Benítez decía vamos a coloradizar la función pública. Y hoy lo eligió a Mazzoleni por sus méritos y no por su militancia político-partidaria. Y yo le doy la derecha ya a Mario Abdo. Sí, yo creo que es una decisión que le corresponde al presidente electo. A lo que voy es que es una cuestión electoral que uno asume en un momento determinado. Pero después acomoda sus fuerzas en función de su capital político. Si quisiera. Lo que yo siento que hoy vos no estás acomodando de acuerdo a tu capital político que te dio mayor rédito. Pero es que yo tengo unas conversaciones que fueron muy fluidas y yo trato de mantener mi palabra por lo menos en cuestiones políticas, en el mano a mano y en público. Para vos es más importante mantener esa posición y Porque- esa palabra con Cartes. Y con quien sea. No, Si yo te doy la palabra, no, espera un ratito. Si yo te doy la palabra a vos, Mm, Santi, voy a hacer esto. Mis compañeros me conocen. Yo ya me he inmolado más de una oportunidad por dar mi palabra, por dar la palabra. Y una vez ya lo hice con el caso de Víctor Bogado, estando en contra de mi teoría de que en casos, solamente en los casos en que los senadores somos llamados por la justicia por haber utilizado nuestra palabra y hayamos agraviado a alguna persona, estoy hablando en el uso del ejercicio del congresista, sí. no en delitos comunes. Y yo hasta me tuve que desdecir en aquella oportunidad y me inmolé. Y acepto que me he equivocado. Pero muchas veces cuando uno da su palabra, en mi caso, la gente sabe. Yo no soy de aquellos que prefiero que me digan, me den cualquier apelativo de trato, pero el trato curé. La traición conmigo no existe. Sin embargo, no me cierra en base a qué vos te fuiste a dar tu palabra todavía. Porque, salvo que yo esté manipulando esta conversación, que si es así te pido que me digas, vos te vas y le decís a Cartes,
me comprometo y comprometo a mi equipo político. No, ¿Y cuál es la palabra empeñada entonces? no. Nosotros sencillamente lo que hemos dicho es Colorado YT te va a acompañar. Vos le dijiste. Claro, porque el líder ya asumió esa posición de manera directa y pública. Y acabas de decirme que no hubo Nada un compromiso formal. protocolar, así no. Quiere decir que vos no me entendiste eso. No, es que todos entendimos de esa manera. Yo te voy a decir una cosa. Lo que no te dijo Mario Abdo es andar a llevar ese mensaje. Y vos te fuiste a llevar ese mensaje. Las posiciones que asumen hoy los muchachos es por la presión de ABC y de Última Hora y de los medios. Porque últimamente yo he visto cómo cambian de posiciones mis colegas. Nadie puede discutir la importancia que tienen hoy los medios de comunicación. Yo he visto cómo cambian los muchachos su voto. En privado te dicen una cosa y en público. Esperan la tapa. Esperan la tapa, la línea editorial. En algún momento han hablado oña animado, oña mimilo mitanga y caturoño bobaqueina. Y pesa más la línea editorial que Sí, otro tipo de elementos que corren. pero claro, ¿Por qué? yo el otro elemento, por lo menos últimamente no he visto. Pero de que pesa la línea editorial, sí. Percibo claramente. En ese peso que decís de la línea editorial, yo sin embargo voy a tomarme de quienes hoy públicamente expresaron cuál va a ser su voto en el caso de que Cartes finalmente presente renuncia. PETA tiene la misma posición de siempre. Sí. Que vos me contaste en algún momento que no hay nadie que pueda conversar con PETA. No, PETA tiene su línea, su hoja de ruta y él es autónomo. Él actúa de esa manera. Pero que ninguno de ustedes quiere hablar con PETA. Le llaman a Mario Abdo y le dicen, "Ñenan, dejen y después". Y sí, porque él es muy cerrado en sus posiciones. Y el único que le puede pegar el telefonazo es Mario Abdo. Es Marito. Blanca Ovelar Sí. tiene, creo que la misma posición respecto a Cartes en todo momento. Creo que sí, ella ha tenido inconvenientes. Hasta la maltrató públicamente Horacio Sí. Cartes. Le faltó el respeto públicamente. Sí, Y el tercero es Arnoldo Vins. sí. Pero yo estoy hablando en forma genérica la importancia de los medios. Yo estoy hablando en este caso bueno, particular. en este caso particular también. ¿Alguno de los tres tomó esa posición por el No, editorial no. de algún diario? En este caso de mis colegas de la bancada, no. ¿Y entonces quién pudo haber cambiado ahora de posición por eso? Si de este caso estamos hablando. Y de otros partidos políticos. No voy a dar nombre. Yusio tiene ya la posición de no dar quórum. No voy a dar nombre. Bueno, Pero en otros casos particulares, me consta, en el caso del famoso autoblindaje, pero ahí, 3-4 cambiaron de posición por la línea editorial de ABC de Última Hora. ¿y vos nunca hiciste lo mismo? No. Ni siquiera en el momento que te dabas cuenta que como iniciamos la conversación, te servía para tirarte un poco de agua bendita. Sí, yo asumí por convicción, yo estaba convencido que la línea que llevaba el señor Cartes no era la ideal. Y yo me subí a ese barco. Y creo que con hechos he demostrado que no formé parte de ese esquema. No he sido cartista ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta hora. El hecho que hoy haya conversado por unas cuestiones electorales, porque esta conversación con el señor Cartes y con su equipo se dio post-elecciones. Y bueno, la gente podría hablar sobre el tema de la conversación y la mesa directiva. Cartes tiene un interés muy particular también. Nos cede en apariencia
el Senado, pero él quiere llevar para sí la Cámara de Diputados. Aliana. ¿Sí? Pero en contrapartida, ellos si es que nos cerramos en el Senado, no tendrían problema en que nos dé a nosotros, los de Añetete, diputados, y se llevan ellos la presidencia del Senado. Y te voy a ser imprudente, te voy a comentar lo que me dice el compañero Juan Darío Monjes. Porque también en diputados están compañeros que legítimamente aspiran ir a la presidencia de la Cámara. Y son de Añetete. Y me dice Juan Darío, allí ya ponete y acuerdo ese. Tojona la UPP la Añetete, la diputada va a atajarse la de presidente del Senado. Ese. Que también es parte de negociaciones. Y lo del Congreso es algo muy complejo. Nadie puede asegurar la presidencia del Senado hasta último momento. Y las articulaciones, las conversaciones, uno lo tiene que llevar adelante principalmente por fuera del movimiento y por fuera del partido, porque nosotros no tenemos la mayoría propia. Hoy somos con PETA 20 senadores y tenemos que buscar los votos en el PLRA. Como ya lo hicieron. Y como no va a ser nada nuevo para ustedes. No va a ser absolutamente nuevo. Entonces, siempre es muy complicada la situación. Y yo sencillamente comenté una aspiración. Así como lo está haciendo el compañero Calé, que también tiene el legítimo derecho de ser presidente del Congreso Nacional, como ya tuvo la suerte de serlo. Él ya fue, creo que en 2 oportunidades, presidente del Congreso. Y nadie duda de su capacidad. Jabeto Velarde y Jama con Anga. Pero sin que eso signifique ningún tipo de fisura entre nosotros. Porque yo públicamente valoro, admiro la capacidad política y como legislador de Calé. ¿Y por qué no debatiste eso internamente? Ese debate con Colorado Añetete, diciendo, ustedes saben que Calé ya dijo públicamente que tiene intenciones de ser. Yo lo primero que he hecho fue conversar con Marito. Esperá un ratito. Ereyengo se la Marito hace de Colorado Añetete. Esperá un rato, permitime. Lógicamente, sin la venia del líder, porque si Marito me decía, bueno, yo ya me comprometí con fulano, lógicamente era mucho más difícil conversar con otros sectores. Y con Calé nosotros ya hemos hablado de esta cuestión tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo? Habrá sido enero, febrero, en donde yo le decía, mira, yo quiero ser presidente del Congreso para ponerle la banda presidencial a nuestro amigo Marito. Calé. Yo anticipadamente, yo sabía que Calé era candidato. Era candidato, pero lógicamente nosotros no conocemos. Aquí uno tiene que tener primero los votos afuera. Porque en Añetete nosotros no vamos a tener problemas. Si finalmente Añetete se reúne y dice, ¿saben qué? Aquí el candidato es Calé. ¿Vos te crees que yo le voy a crear problemas a Calé? Claro que no le voy a crear problemas. Pero Calé tiene que mostrar que también por fuera tiene los votos necesarios para llegar. Porque lo que finalmente vale es aquel que te va a dar los 23 votos que te permiten la... Bueno, a ver, no es lo lógico, vuelvo a decir esto, que internamente, al existir varias cabezas o varias candidaturas genuinas, no voy a entrar a cuestionar eso, se debate internamente y se diga, señores, yo ya le dije en privado a Mario Abdo, yo ya le dije en privado al compañero Calé, así como él quiere ser presidente, yo quiero ser también. Podemos pico llegar a un consenso acá porque se jama Ningo Anga. Y si el equipo dice, creemos que es mejor que sea Calé,
y vos te pichás y te vas. Estás en tu legítimo derecho, pero ya hablaste en tu casa. No te fuiste a hablar con el vecino. Ahí donde yo creo que vos fallaste. No, Silvio. pero es que nosotros conversamos, yo hablé con casi todos los colegas ya de manera Pero no individual. se dio la reunión que hoy se dio. No, porque... ¿Y por qué? Porque no se dieron las circunstancias. No. Pero te estoy comentando. Lo único que falta es que me diga que eso se resolvió en un grupo de WhatsApp y que vos no tenés WhatsApp y por eso no pudiste plantear. No. No hiciste eso, Beto. No hicimos ese. Yo te comento. Es más, el compañero Calé bajó y aquella vez todos nos miramos. A mí ya no me sorprendió porque yo ya sabía. Pero los otros colegas con quienes yo conversé se quedaron callados. ¿Cuándo qué? Cuando Calé habló de esa posibilidad. Y nos entró en el plano sentimental de los 29, 30 años, que nos descolocó a todos. ¿Y no era tu oportunidad para decir? Y quizás hubiese sido la oportunidad, pero no quisimos pincharle el globo en ese momento al compañero Calé. Te estoy hablando con la verdad en la mano. Porque varios colegas nos miramos en ese momento. Porque a muchos les sorprendió ese planteamiento. Eso habrá sido hace cuestión de 15 días atrás. Ahora. Sí, hace poco tiempo. Y eso fue hace 15 días. ¿Y cuando vos hablaste con Cartes ya sobre quédense ustedes con diputados? No. Yo no llegué a ese acuerdo. Pero Cartes ya le dijo a su gente eso. Pero Cartes, lo que sí, yo hablé con Juan Darío Monjes. Mm. Eso no hace cuestión, hace poco tiempo. Hace cuestión de días. Yo le explico a Juan Darío mi intención de ser presidente del Senado. Y me dice Juan Darío, mira, Beto, nosotros simpatizamos, tenemos buen feeling entre nosotros. Pero vos tendrías que, en nuestro movimiento se actúa de esta manera, tenés que hablar con el líder del movimiento. Él es el líder y nosotros actuamos de esa manera. Y yo hablé con el señor Cartes. Y Cartes no me dijo, vos sos mi candidato. Me dijo, yo veo con buenos ojos, tenés trayectoria, bueno, nosotros no nos vamos a poner, nos parece correcto. Pero Cartes no me dijo, bueno, te vas vos como presidente del Senado y me das diputado, porque esa es una negociación ya a otro nivel, ya entre Cartes y Marito. Pero yo lo que supongo nomás es que esa conversación vos tuviste que haber tenido con tu equipo político y no la tuviste. Yo venía hablando con mis amigos. No hablaste. No, hablé con muchos de ellos. No hablaste porque en esa reunión que decís que En se esa tuvo hace reunión de 15 bancada días, no se planteó. ¿te mantuviste callado? Sí, Y ese era el momento en el que había que hablar. Vos decís, no quise pincharle el globo a Calé. y probablemente, pero mis colegas ya sabían de mis intenciones, porque yo hablé de forma personal con todos ellos. Vamos a hacer una pausa. Teníamos que hacer ya hace rato una pausa y no hicimos. Nos fuimos de largo 50 minutos. Pues tú tenemos conversación y nada. Venimos en un minuto. Estamos de vuelta. ...21:53... Estoy viendo que Cartes conversó con CNN y dijo, hay que ver si hay votos. Con respecto a su renuncia, se necesitan 23. Paraguay es un país muy peculiar para una decisión tan unilateral como es una renuncia. Hasta la renuncia te tienen que aceptar. Entonces hay que ver si hay votos. Se necesitan 23 de 45. Todo lo que quiero es paz y calma. No quiero ningún tipo de conflicto y nada que perturbe el ambiente. Fue lo que dijo respecto a la renuncia. Vos sos consciente, me dijiste hace rato, que vas a hacer el pato de la boda. Sí, Vas a quemar con alguien. evidentemente. Al punto que si Colorado Bañete te tomara la decisión de liberar los votos, Sí. Mario Abdo tomara esa decisión, vos ya anunciás y advertís que vas a renunciar. Sí, porque voy a renunciar al liderazgo de bancada, no voy a renunciar a la bancada del movimiento, pero ya no sería un solo caso.
ya es una reiteración de situaciones en donde la bancada actúa de manera muy aperturista, por usar un término. ¿Cuáles son los otros casos? Juramento de Sandra Quiñones, en el tema del juramento de la señora Pucheta. Y bueno, este sería el tercer caso. ¿Y no te parece correcto que cada uno, que ese sea el estilo de liderazgo finalmente de Mario Abdo en Colorado en YTT? Sí, pero ese es el estilo de Mario Abdo. Pero yo, en mi caso particular, fracasaría en mi rol de mensajero si es que incumpliéramos lo acordado. Vos hoy podés recontra confirmarme que no te fuiste en tu rol de mensajero a llevar un mensaje que vos te apresuraste en llevarlo como un compromiso de Beto Velar comprometiendo a la bancada sin haber sellado ese acuerdo con la bancada. No, de ninguna manera. Llevaste la voz de la bancada. Sí, yo llevé la voz del líder del movimiento. Sin que el líder haya hablado todavía con el resto. Es lo que yo puedo percibir. Y mañana teníamos previsto la reunión de los componentes de la bancada con el líder. No se va a hacer esa reunión. No se va a hacer esa reunión porque no está Calé. Y tampoco creo que Castiglioni está enfermo. El que no va a poder estar en realidad es Castiglioni. Calé ya está regresando. Ah, bueno. Entonces vamos a posponer para una próxima fecha. Porque esta es una decisión muy importante. Pero no queda mucho tiempo para decidir. ¿Sí? No va a quedar mucho tiempo. ¿Cuándo hay que decidir como máximo esto? Yo creo que la próxima semana, más tardar el día martes, miércoles. Hoy el Partido Liberal hizo una reunión. En esa reunión decidió por 47 votos sobre 54, creo que estaban presentes, 3 abstenciones, 3 ausencias, una abstención en realidad, decidió no dar quórum para el día en que se trate la renuncia de Cartes. Silva Facetti votó en esa línea también y dijo no asistir. Dionisio Amarilla votó en esa línea también y dijo no asistir, pero es de otra cámara, digamos. Hoy, en este mismo instante, ¿vos creés que hay en el Senado votos suficientes para dar quórum a esa sesión? Hoy los números serían muy ajustados. Estaríamos hablando de 22 a 23 votos. Pero ¿crees hoy, en este instante, crees que hay quórum o no para la renuncia de Cartes? Ahora mismo hay 23. No sé si sigue sacando en tapa ABC y última hora se va a mantener esos números. Todo va a depender de eso. Y últimamente ha tenido mucha incidencia. Ocurre que los tiempos cambian y evidentemente la presión ciudadana, mediática es muy fuerte. La Realpolitik tiene condimentos muy especiales. Pero son pocos los votos que faltan, o las posturas que faltan conocer. Castiglioni, ¿qué crees que va a hacer? Castiglioni yo creo que va a votar por el juramento. ¿Por qué crees eso? Y porque él formó parte del propio spot publicitario, donde Cartes era el número 1 de la lista. ¿Y el haber formado parte de ese spot crees que es suficiente como para decir, tengo que estar en esa sesión? Sí, no, yo he escuchado de boca del propio Castiglioni que correspondía el juramento de Cartes. Y Castiglioni es un hombre de palabra. Él es un hombre que te dice una cosa hoy y sostiene en el tiempo.
¿Y Calé cómo crees que va a votar? También. Va a dar quórum. Yo creo que va a dar quórum. No tengo ninguna duda. En el caso de Calé, con más razón. ¿Cómo fue hoy la reunión que tuvieron? Porque en algún momento se volvió áspera. No se volvió áspera. Fue una reunión muy abierta. A mí me sorprendió. Yo lo de Blanca ya venía, ya conocía, Ya veías venir. ya veía venir. Pero lo de Arnoldo fue lo que sorprendió al resto de los colegas. ¿Por qué le sorprendió? Y por la manera en que se manifestó. ¿Qué dijo? Y que él tenía una posición clara, ya conversada con su familia, con su iglesia, que él tenía una posición tomada. ¿Y no te hace suponer que esa línea puede ser una línea muy acorde al pensamiento de Mario Abdo Benítez? Porque hoy Arnoldo es una persona muy cercana a Mario Abdo. Sí, pero lo que hay que entender es que el liderazgo de Mario Abdo y la constante en Colorado Añetete ha sido justamente el diálogo, el debate. Y las ideas uniformes se han dado por, no por imposición, sino por persuasión. Marito jugó muy bien a la persuasión siempre. Te comenté el dato del 25 de agosto. Y en muchos casos él pudo persuadirle a los compañeros, no imponiéndoles. Ocurre que el mandato imperativo nunca funcionó en Colorado Añetete. Yo abogo por la persuasión, pero veo muy difícil que algunos colegas cambien de posición. Me dice alguien que está muy bien informado, que salvo que me autoricen no diría su nombre. Pero me sorprende porque cuando yo quiero jugar con él diciéndole ya sé quién va a ser el ministro de tal cosa, al toque ya recibo un mensaje y le dicen va a ser fulano de tal. Me dice, Castiglioni está cenando en el edificio tal, con tal persona y no está enfermo. Está enterito. ¿Por qué no se haría entonces la reunión mañana con Mario Abdo Benítez? ¿O porque Mario Abdo prefiere tomar distancia de esto y no involucrarse? No, pero yo te estoy comentando el dato que yo manejo. Si se da ¿Ustedes una ya fueron formalmente convocados o le pidieron a Mario Abdo ir y él les dijo no? Nosotros hablamos con Marito y la primera pregunta que me ha hecho, ¿van a estar todos? Y ahí es donde yo converso con los amigos. No pude hablar con Castiglioni, pero me informan de que él no participó hoy porque estaba enfermo. Y lógicamente lo de Calé es por cuestiones de viaje. Creo que mañana él llega. Sí, ya está regresando mañana. Llega mañana. Y bueno, se podría dar el jueves, se podría dar el viernes. ¿Vos te sentís hoy el líder de la bancada? Me preguntas con sinceridad, Absolutamente. no me siento el líder de la bancada. ¿Cómo te sentís? Y me siento uno más que se le pierde un tanto la pelota dentro de ese mismo equipo. Pero se te pierde la pelota porque no lográs generar la adhesión de todo el equipo, porque te sentís de alguna manera... Hay un momento en el que pasa en el trabajo, pasa en muchos lugares, donde vos llegás y de repente te das cuenta que te dan la espalda. El chiste que era antes gracioso ya no es tan gracioso, ya no te dan tanta pelota, y en ese momento empezás a pensar, ¿estoy bien acá? ¿Sí? ¿En qué etapa hoy estás? Y ya te dije, no me siento ya con... No,
no me siento acompañado por el resto de los colegas. Y en esas condiciones uno debe aceptar la coyuntura. Y eso va a ser peor ahora que vos estás diciendo, si se decide liberar, yo me voy. Claro. Porque ya la bancada no tiene identidad. Perdimos la cohesión. Cuando PETA se abre en el tema Pucheta, traíamos a la memoria el hecho anterior de Sandra Quiñones. Y bueno, ya se va a volver una constante. Creo que Colorado Añetete tendría que buscar a alguien que pueda buscar una cohesión y tener una posición más uniforme. Pero así, en estas condiciones, no se puede negociar ni tomar ningún pacto. Sí, porque hacer el papel de pelotudo. ¿Y PETA fue el responsable de ese quiebre? Yo no sé si será PETA, yo creo que en gran medida. ¿Por qué yo le voy a pasar la pelota a PETA si probablemente yo he sido uno de los responsables? Quizás yo no he tenido el liderazgo ni la suficiente sabiduría en manejar mejor la situación Claro, también. pero hay uno que en un momento se decide una cosa y dice, acá hay otra solución. Y yo no me voy a prestar a esto, y esto dice, y ya sale, y ya... Es el rebelde del equipo. Por eso te pregunto, vos citaste lo de PETA, y entonces te pregunto, ¿PETA pudo haber sido el factor determinante para ese quiebre dentro de Colorado Añetete? PETA tiene su forma de ser. PETA es PETA. Y uno no le puede pedir que vuelvan a ser. Entonces, uno debe darse cuenta cuando las cosas caminan bien o no caminan bien. ¿Te ves como integrante de la bancada de Honor Colorado? No, no me veo. Pero puede pasar. Es muy difícil. Si no he sido cartista, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta hora, no tiene sentido. Yo me siento cómodo en Colorado Añetete. Lo que no me siento hoy es con el liderazgo necesario para conducir la bancada, Porque queda como un pelotudo. porque quedo como un pelotudo. Vamos a hacer la pausa. 22:07 minutos. A la vuelta seguimos hablando con el senador Ovelar. ¿Cómo fue? Estábamos al aire, te cuento. ¿Quiénes se rebelaron? Íntegramente la bancada. En el Senado. ¿Sí? ¿Qué pasó con la ley del tabaco? Y nosotros teníamos que aprobar el tema de la trazabilidad. Y eso ya no podíamos incluir, porque teníamos que aceptar versión o Senado o diputado. ¿Y hubo alguna decisión de bancada respecto a lo que había que hacer? Sí, Marito dio una línea y la bancada decidió íntegramente ratificarse in totum. ¿Cuál fue la bajada de Mario Abdo? Aprobar la línea de diputados incluyendo la trazabilidad, pero eso ya no se podía hacer. Entonces la bancada decidió acompañar la versión del Senado. ¿Y por qué Mario Abdo haría eso? ¿Por la cercanía, pacto, algún trato No, con no. Cartes? No, no. ¿Por qué bajaría esa línea Mario Abdo? Porque la línea era lo fundamental era el tema de la trazabilidad. Aquí tenemos un ministro que viene de la línea del hígado de Mario Abdo y dice que él está 100% de acuerdo con alzar mango el impuesto al tabaco. Sí, alzar. Y sin embargo la versión de diputado, que sí fue la versión que recomendó Marito, Sí, pero con la trazabilidad, que iba a generar un impacto mayor inclusive. o sea, lo que les dijo Mario Abdo es, el impuesto mantengamos Sí, 18 a 22%, sí, pero apliquemos la trazabilidad. sí, aplicamos la trazabilidad.
Inclusive, no tenía problema en aprobar, en que aprobáramos más porcentaje, pero con la trazabilidad incluida. Pero eso ya no se pudo. ¿Y por qué decidieron ustedes votar en contra de lo que les recomendó Mario Abdo? Porque se le explicó que ya no se podía hacer lo otro. Que la trazabilidad ya no podía ser incluida. Honestamente ya te veo como un convidado de piedra en Colorado Añetete. Me siento un pelotudo, me dijiste hace rato. Sí, porque las líneas que se bajan no se ejecutan de esa manera. ¿Y qué vas a hacer, un independiente? No, yo estoy en Colorado Añetete. Pero mucho tiempo no vas a estar en estas condiciones. No. O lo que te no. incomoda es el peso y la mochila de ser el líder nomás y crees que eso se va a descomprimir si Claro. estás ahí al margen. Claro, no va a haber problema. Yo como componente puedo jugar libremente, pero liderar y ser el articulador ya no me permite mi carácter en estas condiciones. ¿Cómo es tu relación hoy con Mario Abdo? Excelente. ¿Cuándo hablaste última vez con él? Hoy, esta tarde. ¿Qué hablaron? Y hablamos de lo ocurrido esta tarde. ¿De la reunión que se iba a hacer o no se iba a hacer? Sí, así mismo. Y ahí fue que te dijo que si estaban todos sí, si no, Sí, no. claro, así mismo. Y no pudiste dar con Castiglioni. No puede dar con Castiglione. Le llamaste y no te atendió. No me atendió. Y tampoco sabía si Calé estaba llegando. Y tampoco puede ver si te leyó o no te leyó Castiglioni porque no tenés WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp. Hoy vos podés firmar que Cartes va a ser senador. No puedo firmarte. ¿Con Cartes cuándo hablaste por última vez? Porque él sabe, maneja toda la información en este Sí, no, momento. yo sé. Está declarando a CNN, está contando, esta interna está contando para CNN. Sí, probablemente. Yo con Cartes hablé hace cuestión de... La última vez cuando le planteé lo del Congreso, hace casi 15 días. Cartes quiere ser presidente de la ANR también. Muchos dicen que Cartes tiene esa pretensión. Pues si lo tiene es legítimo. Pero no quiero hacer ningún tipo de pronóstico. Pero no te contó tampoco cuando vos le dijiste tus aspiraciones. No, para nada. No, porque yo hablé con Cartes sobre el Congreso, sobre la presidencia del Senado. No hablamos de otro tema. Cartes es el líder de su propio movimiento. Yo pertenezco a otro. Me da la sensación, no digo en tu caso nomás, digo leyendo todo lo que está pasando internamente en Colorado Añetete y está pasando en Honor Colorado y demás, tiene un fuerte peso la apetencia personal. Pero claro, Fuerte, Beto. pero claro, porque el político es vanidoso por naturaleza. Y cada uno aspira a un espacio. Por eso yo te decía que en el tema de la candidatura a la presidencia del Senado, no solamente estamos yo y Calé. Te descuidas y hay 30, 25, 30 potenciales candidatos. Blanca quiere ser presidenta del Congreso también. Ella siempre ha manifestado su interés. Y bueno, es legítimo que los compañeros y las compañeras deseen ocupar un espacio tan importante. ¿Vos crees que hoy, sin haber asumido todavía, en un momento en el que se definen los cargos y demás, hay gente que le puede estar apretando a Marito diciéndole, yo voy a votar o voy a hacer esto siempre y cuando vos hagas esto? Bueno, si lo plantean, esos sí que son más pelotudos aún. Te explico por qué. ¿Por qué? Porque no lo conocen para nada a Marito. Marito es el tipo a quien no le vas a sacar absolutamente nada bajo presión. Marito es un tipo formidable. Macanudo, vas a hablar con él. Y aunque él tenga una posición diferente a vos, no te va a decir no ni te va a enfrentar. Pero cuando no te contesta y cuando no te dice sí, es un no. Entonces,
La gente dijo en su momento que le manejaba a Desiré. Otro tiempo decía que le manejaba a Lugo. Otro tiempo que le manejaba Calé. Ahora Cartes. A Marito no le maneja nadie. Probablemente Silvana es el que tenga mayor control sobre ella. Pero Marito es Marito. Porque ese es su estilo. ¿Vos crees que hoy estás jugando un partido que le es cómodo administrar a Mario Abdo Benítez? Porque, a ver, apetencia personal, yo quiero esto. Sí, Este es mi juguete, Sí. este es mi capricho. sí. O es mi hoja de ruta, Sí. sacarle lo de capricho. Pero vos te das cuenta que internamente el mensaje que se da es: me siento un pelotudo en Colorado Añeteté, Marito dijo una cosa y la bancada hizo otra cosa en el tema de tabaco, pues se le explicó que ya no se podía. Y es como que queda la sensación que, habiendo ganado la presidencia de la República, no es el articulador de las fuerzas. Y la lógica que uno creería se tendría que dar es que la fuerza finalmente aglutine Mario Abdo Benítez y no que las disperse. Sí. Hoy, con este show que se está dando de apetencias personales que van primando, Mario Abdo Benítez no estará muy cómodo. Evidentemente no estará muy cómodo, pero él es un gran articulador. Tiene una gran capacidad de componedor, que seguramente lo vamos a ver en toda su dimensión posterior a la proclamación. Él es un gran articulador. Ahora, el tema interno nuestro no es problema, porque yo no soy problema. Yo no voy a hacer problema para Calé ni para nadie. Un tipo que está diciendo en televisión: me siento un pelotudo. Sí. No tengo más nada que hacer ahí si es que pasa tal cosa. Voy a renunciar. Sí, al liderazgo del movimiento. Sí, pero es lo lógico, es lo más digno que uno puede hacer cuando ya no puede manejar la situación dentro de la bancada. ¿Sabes qué sensación queda? Queda Sí. la sensación de, haciendo nomás una analogía, Sí. de los hermanos que no fueron capaces de resolver la herencia antes que se vayan los padres. Y se desata después la crisis. Y todos pelean por la herencia. Esa sensación queda. Y Yargel, en la familia Añeteté, digo. Sí, pero esto probablemente va a reencauzarse en algún momento y probablemente surja alguien que pueda componer. Porque después de lo de hoy, yo percibo que Añeteté ya no es un bloque. ¿Se le restituyó a alguien de tu familia en algún cargo durante este tiempo? A mi hermano creo que lo llevaron a algún lugar en este tiempo. Lo llevaron. ¿Y eso no fue parte de la conversación con Cartes? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué moverían ahora? Honestamente. Y probablemente como una forma de resarcirle todo este tiempo de llanura que habremos sufrido todos, sí. Mi familia fue la más golpeada, empezando por mi propia señora, a quien no se le repuso en el cargo. Mis hermanos, todos ellos, mis parientes han sido ninguneados, es una forma diplomática pero no ha habido promociones importantes. ¿Y tu hermano, quién de tus hermanos y dónde lo llevaron? Mi hermano Robert está en aduanas en Ciudad del Este. ¿Desde cuándo? Él tiene 25 años de... No, pero ahora, ¿dónde Hace cuestión de 2 meses creo que está en una de las administraciones. No recuerdo, no sé si en Algesa, en alguno de esos lugares. Pero en el ranking de las aduanas, de las direcciones, quizás sea uno de los que tienen menor escala. ¿Y con el resto de tu familia?
O sea, es que en algún momento yo le pregunté a alguien, le dije, che, ¿y todo esto no habrá pasado porque Mario Abdo Benítez acá, en este mismo programa, dijo que para el Ministerio del Interior le gustaría Évero Velar? ¿Sí? ¿Y no habrá pasado esto que está pasando con Silvio Velar porque finalmente lo pusieron a Juan Ernesto Villamayor como ministro? Y vos sabés que, sin dudar, esta persona me dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera, porque antes que Mario Abdo haga una propuesta o que concrete esa idea que tenía, el mismo Évero Velar le agradeció Y le dijo no. y le dijo no. Eso es cierto. Es cierto. Así absolutamente es cierto. Ni siquiera le permitió que lo ofrezca. Ni siquiera permitió que se lo ofrezca. ¿Y por qué dijo no? Y porque él tiene otras aspiraciones. Él es del mundo del mundo jurídico. Mi hermano Évero es un hombre dedicado al derecho penal. Esa es su pasión. Y uno a veces, hasta nosotros los hermanos, hasta nos solemos reír de él, porque muchas veces, un día domingo, le encontramos en su escritorio analizando expedientes anteriores. Porque esa es su pasión. Le gusta la carrera judicial, el ministerio público es su pasión. Muchas veces le digo, hermano, vos seguís con tu chip de fiscal. Y él se suele sonreír nada más. Bueno, son las 22:26, hablamos mucho. ¿Sí? Dijiste más de lo que esperaba realmente. Y está bien. Yo soy de los que habla todo. Porque generalmente ustedes le traen aquí a amigos nuestros, colegas que vienen totalmente etiquetados, almidonados, y te dicen el 20% de lo que piensan, y el 80% son frasecitas de exportación. ¿Cuánto por ciento de lo que pensás dijiste hoy? 95%. ¿Y por qué ese 5% te guardaste? Y porque capaz... ¿Porque se me pasó o porque...? Y capaz se te haya pasado, porque fuiste muy eficiente en sacarme todo lo que quería sacar. Ese 5% no me va a dejar dormir ahora. Gracias, Beto. Fue un gusto grande. Igualmente. Vamos a ver qué termina pasando en todos estos días. Sí, vamos a ver qué termina pasando. Hacemos la última pausa. Venimos en breve con el cierre. 22:30 minutos. Tenemos que cerrar esta edición. Antes quiero leer un tuit de la senadora Desiree Masi. Veo entrevista a Beto Velar con Santula y me pregunto en qué andan algunos senadores. Proyecto de trazabilidad del tabaco no tiene nada que ver con el impuesto aprobado en Senado y al igual que impuesto mutilado totalmente en diputados. Ahora tenemos que ratificar o no respecto a lo que decía Beto Velar con relación a este tema. Nosotros nos vamos. A todos, gracias por acompañarnos y por supuesto mañana 5:55 después de todo el equipo de Carlos Báez y de la Lupa de Monumental, nosotros nos encontramos aquí en Teleamanecer. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos.